en el capítulo 8 del libro de Hechos, para quienes nos acompañan esta noche por primera vez y no están familiarizados con la Escritura, no te preocupes, voy a tratar de hacer lo más familiar, lo más accesible la exposición de esta enseñanza. Quiero decirte que el Nuevo Testamento está dividido como en 4 partes. Si tú me dijeras, hazme una división así sumera, ¿cómo decía? Somera, ¿no? O resumida, ¿no? Del Nuevo Testamento, está dividido en 4 partes. Los 4 evangelios, el libro de Hechos que te narra qué pasó después de la resurrección de Cristo. Aquí quiero señalar que Cristo está vivo, ¿sí? Y no es alguien, toda la vida yo lo contemplé en una cruz, así aprendí a venerarlo, vamos a llamarlo de esta manera, hasta que alguien me explicó que algo que yo había oído, pero que nunca había reparado en este planteamiento, era el hecho de que él había resucitado de los muertos. Y esa persona que resucitó de los muertos es la que busca al hombre y la que trata de acercarse al hombre. Y cuando el hombre tiene la oportunidad de oír la palabra de Dios en términos bíblicos, significa que Dios se está acercando a tu vida. Él se acerca como lo haces tú con cualquier persona que quieres establecer un contacto o que necesitas acercarte a ella. Lo haces a través de la palabra. Así lo hace Dios a través de su palabra. Y después de que resucita Jesús, el libro de Hechos te permite ver qué pasó en ese desarrollo de la primera generación de creyentes. Y después del libro de Hechos vienen las cartas que van respondiendo a los conflictos, a los problemas, a las circunstancias que van surgiendo en el desarrollo de lo que llamamos el cristianismo. Y el último libro de la Biblia se llama el Apocalipsis, que nos dice qué es lo que va a pasar después en el futuro de la humanidad, y particularmente qué le va a pasar primeramente a este mundo y qué le va a pasar a los que creyeron. Y termina diciéndonos que llegará el día que todos hemos soñado. No sé si tú hayas soñado con este día, pero para que veamos el final como es poderoso y trascendente, lee Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 y 5. Los demás escúchenlo nada más. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Habla del momento en que se acabaron las lágrimas. Seguirá habiendo lagrimales, seguro, para que los ojos se mantengan húmedos, pero ya no habrá ninguna razón para que nosotros lloremos. Las lágrimas en este sentido representan la tristeza de la humanidad. Yo creo que esta es la parte de la historia, pues la más triste, ¿no? Por consecuencia, la tristeza que siempre está embargando la vida de los hombres, por la razón que quieres. Dice la Escritura que un día Dios terminará con la tristeza. Y ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte, que finalmente esta es una de las causas de mayor tristeza y también de mayor desesperanza, porque nos despedimos de una persona que se va de la tierra, o cuando nos toca a nosotros hacerlo, sin saber, en condiciones normales, cuál es nuestro destino. Cuando tú conoces a Cristo, tú sabes perfectamente lo que va a significar partir de esta vida a la otra. Pero en términos naturales, yo diría que es el momento de mayor desesperanza, la muerte. La muerte como parte de la vida. Te tengo que confesar que antes de escuchar la palabra de Dios, no había nada que me sacara más de onda que la muerte. Yo no lo aceptaba. No sé cómo explicarte, pero no vayas a pensar que me preocupaba si me iba a morir en un avión o me iba a morir de esto o del otro. Lo que me preocupaba es que yo decía, ¿cuál es el sentido de venir a la vida y morirte? O sea, no le encuentro ningún sentido, ¿no?
Particularmente me acuerdo que estaba yo pensando así un día saliendo de casa de mi novia, ¿no? Y decía, estaba yo feliz con mi novia. Entonces me fui en mi coche y dije, ¿qué pasaría si mi novia me deja de querer? No, ¿cómo crees que va a pasar esto? ¿No? Deseché y tiré a la basura ese pensamiento. Pero vino otro, ¿y si se muere? Yo dije, ¿qué rollo? ¿Y qué hiciste, Juan Manuel? Pues metí la cabeza en un agujero, como siempre que me enfrentaba a preguntas que no tenían respuesta. No hay respuesta, aparentemente, hasta que llegas a la palabra de Dios. No solamente hay respuestas sobre este tema, sino que tenemos la completa seguridad que un día todas las cosas que no tuvieron que ver nada con lo que Dios planeó serán quitadas. Lo que vivimos no es el plan de Dios. La consecuencia de lo que vivimos no es el plan de Dios. La muerte no era el proyecto de Dios para la humanidad. Sin embargo, Dios a esa humanidad desbarrancada, fatalmente condenada a un destino, es a la que Dios busca para poder restaurarla a la relación con Él y sobre todo al proyecto original. ¿Cuál es el proyecto original? Dios quitará todo lo que tiene que ver con las estructuras que un día nos tocaron vivir, particularmente la tristeza, la muerte. Continúa diciendo, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas, ¿cuáles son las primeras cosas? Lo que vivimos. ¿Es este el plan de Dios? No. Por eso la Escritura dice que tienes que volver a nacer para entrar en ese plan que describe en el siguiente versículo. Y el que estaba sentado en el trono, es decir, Dios, dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Era tan impactante para Juan ver y oír lo que estaba brotando de los labios de Dios, que le parecía un sueño, que esto iba a ocurrir. Y en ese momento le dijo Dios, escribe, porque esto es verdadero, esto es cierto, y esto es lo que Dios tiene planeado para la vida del hombre. Así que de esta manera dividiríamos la Biblia en 4 partes. Estamos estudiando la parte que tiene que ver con el desarrollo del cristianismo. ¿Qué pasó con el cristianismo? Y estamos en el capítulo 8 que nos habla de una experiencia de un hombre que llega a ser cristiano. ¿Que no nacemos como cristianos? No. Aunque nazcas en una religión cristiana, no. Una de las cosas que Dios dice en la Biblia es que Dios no tiene nietos. No vas a ver que Dios diga esto en la Biblia. ¿A qué estoy aludiendo cuando digo que Dios no tiene nietos? La fe de tus padres no te sirve a ti más que para imitarla y tomar la decisión que ellos tomaron. Voy a partir de la base que hubieran tomado una decisión correcta. Pero yo tengo que hacerme hijo de Dios como lo hicieron mis padres al tomar la decisión correcta de invitar a Cristo a vivir a su corazón. Estoy en un supuesto de que así haya pasado. Así que todos los hombres tenemos que entender cómo es que tú llegas a ser un cristiano, cómo es que te vuelves cristiano. Claro, tú me dirás, bueno, es que en ese tiempo había paganos, sí, nada más que la persona de la que estamos examinando en el capítulo 8, no era un pagano. Era un hombre que estaba siguiendo los principios de Dios en el Antiguo Testamento, pero no entendía la verdad fundamental del Antiguo Testamento, que era el hecho de establecer una relación personal con Dios y a través de esta relación poder entender las cosas de Dios. Cuando Dios entra al corazón, uno de los principios más importantes que tú vas a empezar a vivir es que Dios te ayudará a entender las cosas de Dios. Naturalmente, esto lo vamos a dejar para el final de la plática,
Hay 3 testimonios que Dios ha dejado para que nosotros sepamos de Él. 2 no te sirven para salvarte. Nada más apelan a tu inteligencia y a tu razón. 1 es la creación. Cuando nosotros vemos el diseño del universo, nos encontramos fundamentalmente ante la obra de un arquitecto, primeramente todopoderoso, segundamente todo omnisciente, es decir, cuya mente no tiene límite en su expresión, y lo más increíble es que toda esa creación nos contenga, seamos parte de ese proyecto y que tengamos esta capacidad de entender, de comprender. Traemos un software increíble que se llama Cerebro, que nos permite hacer cosas fabulosas. O sea, todo lo que yo estoy haciendo en este momento, mi cerebro está trabajando como no te imaginas. Es la obra de ingeniería más increíble, ¿no? Tiene una capacidad de almacenamiento de información, etcétera, etcétera. Tiene unas funciones extraordinarias. Así que ese ser que nos creó dejó un testimonio a través de la creación. Por ejemplo, escuchaba el otro día un dato de que todos traemos en nuestro cuerpo, traemos pequeños habitantes en nuestro cuerpo que son microscópicos. Todos traemos más habitantes en nuestro cuerpo que los habitantes que hay en el mundo. O sea, hay un montón de esos que se llaman ácaros, no me refiero a los cácaros, ¿no? Sino me refiero a los ácaros que te están ayudando a comer todas las células muertas que continuamente se están generando en nuestro cuerpo. Están surgiendo todo el tiempo células y muriendo otras, y para que no se haga un amontonamiento de basura, Dios colocó un montonal de seres que están en nuestro cuerpo y que están alimentándose de todas las células muertas, y están en nuestro cuerpo. Más de 7,000 millones de estos seres tenemos en nuestro cuerpo. No vas a creer que todo esto viene del chango. No. Esto nada tiene que ver con la madre naturaleza. La madre naturaleza no tiene hijos, solamente nosotros la adoptamos como madre, porque hemos decidido rechazar a nuestro Padre que es Dios. ¿Y sabes por qué adoptamos a la madre naturaleza como nuestra fuente de vida? Porque la madre naturaleza no te pide cuentas. Y hacemos lo que queremos en nuestra vida, incluyendo la destrucción de la madre naturaleza. O sea que no tenemos ningún afecto natural hacia ella, solamente son filosofías que esconden nuestra incredulidad y nuestra rebelión natural. Así que ese es un testimonio, el testimonio de la creación. Pero hay otro que solamente quiero dejarlo aquí en la repisa y lo voy a tomar al final de nuestra charla, que se llama el testimonio de la conciencia. Esa estructura que Dios colocó en nuestro interior y que siempre está aprobando o reprobando tu comportamiento. Pero hay otro testimonio que Dios dejó, y ese es el testimonio que nos lleva a la salvación, el testimonio de su palabra. Así que aquí nos estamos encontrando con un hombre que perfectamente nos podemos identificar con él, y en el cual encontramos no a un pagano, no a una persona ajena a las cosas de Dios, sino inmersa en ellas, pero sin entenderlas. Yo me puedo identificar perfectamente con él, porque sin buscar nunca en la Biblia, yo nunca hice la búsqueda que él hizo, pero yo sí quería encontrar una respuesta, una razón para la vida. Esto me llevó a hacer 1000 tonterías. O sea, en nuestra búsqueda justificamos todas las acciones que te puedas imaginar, ¿no? Hacemos cosas descabelladas, verdaderamente peligrosas, que no medimos incluso
sus consecuencias, que pueden incluso destruirnos, quitarnos la vida en aras de encontrar una razón y una respuesta para vivir. La cantidad de tonterías que hacemos a través de la vida tratando de encontrar el sentido de la vida es enorme. Y en esta búsqueda estamos en contacto con un ejemplo que Dios quiere que nosotros entendamos de una persona que nos va a ayudar a que podamos comprender lo que necesitamos hacer para salvarnos. Pero también, si tú ya invitaste a Cristo a vivir a tu corazón, es importante que entiendas lo que esto representa, el valor, lo que significa que tú seas una persona que ha invitado a Cristo a vivir a su corazón. ¿Qué trascendencia tiene el que tú conozcas a Dios, el que Él haya cambiado tu vida, el que tú tengas esta relación personal con Él? Estos elementos Dios los contesta en esta parte final. Solamente como un recordatorio, vamos algunos ya se habrán dado cuenta que hay pasajes con los que me encariño. Es decir, como que ya me voy y no me voy, ¿no? Y este es uno de esos pasajes que la verdad ¿cuál sería la palabra? Me causa cierta nostalgia dejarlo y seguir avanzando en nuestro estudio, pero es lo que vamos a hacer. Me causa cierta nostalgia por la enorme cantidad de verdad en su contenido. Y me preocupa que las personas que han tenido oportunidad o que hemos tenido oportunidad de escuchar este pasaje, no nos llevemos toda la información que necesitamos de esta enseñanza. La palabra de Dios fue diseñada con un diseño increíble por el Creador. Así, imagínate cuando nos hizo, es un diseño increíble, ¿no? Pues la Biblia es un diseño maravilloso. Dice la Biblia que para empezar, toda la Escritura es inspirada por Dios y Dios la diseñó es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, todas las herramientas de la Biblia fueron diseñadas para que el hombre fuera corregido, instruido, enseñado, sobre todo instruido en justicia. E instruido en justicia significa en el carácter que naturalmente no tenemos. Yo creo que una de las estructuras que más nos afecta a través de la vida es nuestra falta de carácter. ¿A qué me refiero yo con falta de carácter? No me refiero a si eres enojón, o sea, te sacas de onda rápido, ¿no? Que decimos, tiene mal carácter. No. Cuando hablamos de una persona que tiene mal carácter, en la Biblia se define como una persona débil de carácter, que no sabe manejarse ante las circunstancias de la vida. Entonces explota, reacciona mal, etcétera. Y todos adolecemos en mayor o en menor grado de debilidad de carácter, de falta de voluntad. Y la Biblia está diseñada para construir eso que naturalmente nosotros no tenemos. Y es una construcción que Dios hace sobrenatural. ¿Y cómo la hace? En la exposición de su palabra. Hay un versículo que dice textualmente, la exposición de tus palabras alumbra. Es decir, trae la luz que necesitamos, es que me acerco demasiado al micrófono, trae la luz que necesitamos para poder entender qué tenemos que hacer. Bueno, vamos a recordar este pasaje y voy a ir recordando ciertos elementos que si tú todavía no has invitado a Cristo a vivir a tu corazón, te van a ayudar, espero que te ayuden. Y si ya volviste a nacer, espero que también te ayuden, ¿ok? Vamos a hablar primeramente de la característica de la verdad acerca de Dios. Y la primera característica que tiene la verdad acerca de Dios es que la verdad de Dios es una estructura sobrenatural. Este libro que tenemos en nuestras manos, que es, como detalle nada más te comento, la obra más traducida, pero cuando yo te hablo de que es la más traducida, creo que por ahí no recuerdo qué obra, porque he escuchado de las máximas de Mao y de otras obras, El Capital de Marx, y otras obras parecidas, El Quijote, hay una obra por ahí que se llama El Progreso del Peregrino, que han sido traducidas en 100, posiblemente un poco más de idiomas. Cuando hablamos de la traducción de la Biblia, se ha traducido en más de 2.300 idiomas
y dialectos. Esto es así, algo que no podemos entender. ¿Quién hizo esto? La persona que lo escribió, Dios. ¿Y cómo lo hizo? Poniendo en el corazón de los hombres estas empresas que son verdaderamente titánicas para poder poner a nuestro alcance la Biblia en nuestra lengua y que la podamos estudiar. Además, quiero decirte que no vayas a tener a pensar que varía de una lengua a otra. No, todas las personas que aceptan, que deciden invitar a Cristo, lo hacen en español, en inglés, en francés. He visto gente convertida en todos los idiomas. La palabra de Dios no pierde su eficacia, su característica, esa característica divina, que es lo que la identifica y la hace singular. Así que con esta estructura de la Biblia, nosotros vamos a entender primeramente que el trabajo de Dios, cuando Dios decide acercarse a nosotros por medio de la Biblia, Dios está haciendo una obra sobrenatural. Vamos a leer el versículo 26. Solamente estamos repasando y aquí nos vamos a despedir del capítulo 8. Les digo esto a los de internet para que no piensen que me da miedo el 9, ¿no? O que me gana la risa. Ok. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Si pudiéramos ilustrar en este momento o proyectar lo que dice la Biblia, estamos viendo cómo Dios nos muestra una imagen de un hombre al que Él está llamando a través de un ángel. En su momento hablamos de este mundo sobrenatural que existe y en el cual nosotros nos encontramos. Y en este caso concreto, un ángel de Dios que vemos interviniendo en todos los momentos importantes del proyecto de Dios para la humanidad. En ese momento Dios le dice, este ángel le dice a Felipe que se vaya hacia el sur en ese camino desierto que va de Jerusalén a Gaza. ¿Por qué? Porque dentro del plan de Dios va a coincidir que en una parte del camino se encuentra una persona con la que Dios quiere establecer un contacto, es decir, quiere acercarse a la vida de él. Así que los hombres nos manejamos naturalmente toda nuestra vida, nos burlamos, medio lo creemos, podemos llegar a las conclusiones que tú quieras en este tema de lo que llamamos el mundo sobrenatural. Pero al llegar a la Biblia descubres que es una realidad tan absoluta y lo es más que la realidad natural que nosotros contemplamos. La Biblia dice que lo que vemos es temporal. Y creo que nunca podrás encontrar una definición más exacta de lo que es la vida. Y lo que no vemos es eterno. Es decir, estamos rodeados por Dios dentro de un plan eterno, pero nosotros nos encontramos en una estructura natural. ¿Por qué nos encontramos en esta estructura? Porque esta es la decisión que tomó la humanidad. La humanidad sacó a Dios de su vida. No hablo de la religión, porque la humanidad es religiosa. Hablo del Dios verdadero. Hablo de la relación con Dios. Podemos ser religiosos, yo lo era, pero yo hacía lo que se me daba la gana. Y si me había portado muy, muy, muy mal, pues tenía mis formas para arreglar lo que yo había hecho mal. Pero yo jamás pensé, aunque sí quería cambiar, que hubiera necesidad de tener una transformación como entendí a través de la Escritura, ¿sí? Yo luchaba con las cosas que estaban mal, pero no así como para dejarlas o ser otra persona. Bueno, ni siquiera sabía que existía esto. Así que practiqué mi religión. ¿Y cómo la practicaste? Pues como pude. Igual que como la practicas tú. Todos practicamos lo que creemos, como entendemos, podemos,
y está a nuestra disposición o nuestra inteligencia hacerlo. Así que en esta perspectiva, al llegar a la Biblia, tú descubres el mundo sobrenatural. Este mundo que Dios empieza a acercar a cada uno de nosotros y que del cual quiere que nosotros seamos parte. Y seamos parte a través de una decisión, un acto de libertad. Es una decisión a través de la cual aceptamos lo que vamos a ir entendiendo en nuestro repaso de este pasaje. Así que interviene un ángel. Juan Manuel, todos estamos aquí por una intervención sobrenatural. Todas las personas que escuchan la palabra de Dios están siendo partícipes de un proyecto de parte de Dios. No todos lo aceptan, pero los que lo aceptan no solamente participan de esta intervención de Dios en sus vidas, sino que Dios se vuelve la parte central en sus vidas. Esto es lo que aceptamos, que Dios sea el centro de nuestra vida. Quiero decirte que cuando Dios entra al corazón, la gran sorpresa que te vas a llevar es que Él es como la zapatilla de la Cenicienta, no sé cómo explicártelo. Es decir, Él es lo que le hacía falta al corazón. ¿Y cuándo pensamos que esto era lo que requeríamos? Bueno, ya comentamos algo de esto, pero esto es lo que nos descubrimos. Nos encontramos con paz, con gozo y con una nueva vida que nos lleva no solamente a ver la vida distinta, sino incluso a comportarnos diferente. Continúa leyendo. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace. Eunuco quiere decir que no se casó ni se iba a casar, ¿sí? Nunca se casó este hombre, ¿ok? Reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Es decir, Dios mueve a Felipe. Porque, ¿quién es Felipe? Es una persona a la que Dios ha transformado, que le ha cambiado el corazón, que lo ha hecho una nueva persona. Felipe es una persona que Dios utiliza para poder compartir esa realidad de Dios con los demás. Y por otra parte, en ese camino donde van a tener un encuentro que Dios está propiciando, va un individuo, para que nos entendamos, el secretario de Hacienda de Etiopía, ¿sí? Que además, cuando yo hice mención al hecho de que no se había casado, quiero decirte que ni los solteros ni los casados han encontrado lo que buscan, ¿sí? Es decir, podrías pensar, si no está casado, seguramente era un hombre sin problemas, ¿no? A lo mejor tenía más alternativas para ser feliz, ¿no? Todos los que están solteros piensan que si se casan van a ser felices, y todos los que se casan descubren que no fueron felices, ¿sí? Bueno, aunque te lo desean el día del que sean muy felices y los botes que le ponen al coche, bueno, ya ahora ya ese tipo de cosas ya no se usan, ¿verdad? Pero el caso es que era un hombre, era un funcionario de alto rango, del más alto rango, administraba, era un hombre de la mayor confianza, y él se encargaba de administrar todos los tesoros de la reina de Etiopía. En segundo lugar, era un hombre religioso, tan religioso que había abandonado todas sus actividades. Es un viaje muy largo desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar, y regresaba de este, digamos, proyecto religioso, regresaba leyendo al profeta Isaías. Y lo más hermoso de esta enseñanza es que nos encontramos con un hombre que desde el punto de vista natural tiene todo, pero que al igual que todos los demás, entendemos, no importa lo que la vida te provea, mientras tú no tengas la relación que Dios ha planeado tener contigo, tú nunca descubrirás la verdadera razón de la vida. Y este hombre estaba buscando en el lugar correcto, o sea, tenía la Biblia, pero no entendía lo que leía. Bueno, ¿y cómo es que la leía? Bueno, sí la puedes leer en el sentido de que vas a encontrarte con que tiene una secuencia, describe circunstancias,
describe situaciones, describe biografías, lo que tú quieras, pero el contenido, los detalles, que incluso atraen el alma, pero no nos permiten llegar hacia la verdad como si necesitáramos un password. Esa parte nada más la puede hacer Dios. Dios es el único que puede llevar al hombre natural hacia las cosas de Él. Por esta razón es Dios el que mueve las cosas. Cuando Dios te permite escuchar la palabra de Él, es porque para Él es el tiempo de tu vida. A mí me tocó escuchar esto a los 21 años de edad. El momento que tú estás en este momento viviendo, si es que no has invitado a Cristo a vivir a tu corazón, desde el punto de vista de la Biblia, este es tu momento. Es en el momento en que Dios está tratando de que la palabra de Dios se pueda aclarar ante tu mente. Y este hombre regresaba leyendo al profeta Isaías. Del Antiguo Testamento hay libros que tienen un tema, que tienen otro. El libro que posiblemente tiene un mayor contenido profético acerca del Mesías es el profeta Isaías. Dice cómo iban a ser. Dice lo que Dios iba a hacer, en el sentido de que ese niño que iba a nacer era Dios entre los hombres. Eso es algo que anuncia. Ese niño que iba a nacer, dice la Escritura en otra parte de Isaías, que sobre su hombro traería el principado, sería de la familia real de David, que sería admirable, que sería Dios hecho hombre, que Él sería el vínculo para ser adoptados por Dios mismo. Es, en un sentido, incluso confirma que la manifestación de este ser llamado el Mesías, de que Dios se hiciera hombre, era la revelación misma de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas tres personas tienen que ver con todo lo que se relaciona con nuestra necesidad de comprender el mensaje de Dios. De tal forma que cuando Dios viene a la tierra, es para que nosotros entendamos el amor que el Padre tiene por nosotros. ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué viene a esta tierra? Vamos a ver que la parte que leía este individuo describe el momento de su humanidad. ¿Qué estaba pasando en su humanidad? Fíjate qué maravilla cómo Dios mueve las cosas. Este hombre está leyendo, no entiende lo que está leyendo, no sabe si el profeta está hablando en la primera persona del singular, hablando de sí mismo, o está hablando de otra persona. Cuando llegamos a la Biblia, lo último que nos imaginamos es que el tema central es otra persona. Es verdad que es para nosotros, pero la parte más importante es que tú tienes que conocer a la persona de la que habla la Biblia. Este es el propósito de Dios. Continúa leyendo. Y el Espíritu dijo a Felipe. Ok, aquí interviene la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Voy a explicarme. Bueno, continúa la lectura. Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo. Está leyendo el capítulo 53. Está leyendo el versículo 7 y 8 del profeta Isaías. Casi estoy seguro que es el... sí, ¿verdad? Es el 7 y el 8. Ok. Está leyendo el versículo 7 y 8. Quiere decir que antes de que se acercara, había leído el 5 y el 6. Yo te voy a decir qué dice el 5 y qué dice el versículo 6. Porque aquí, cuando se acerca cuando se acerca Felipe, oye la lectura que va desde el versículo 7 hasta el versículo 9 o 10. Pero los dos versículos anteriores dicen: mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
El etíope se pregunta, ¿de quién está hablando? Siguiente versículo. Todos nosotros, incluyéndose el profeta en la primera persona del plural, nos descarriábamos como ovejas. Toda la humanidad está descarriada, pero curiosamente dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. A mí lo que más me sorprende de la Biblia, en pocas palabras, ¿cómo puede decir tanto? Porque es una realidad, la humanidad está descarriada, pero cada uno tiene su propio descarrío, cada uno ha tomado su propia vida, cada cual se apartó por su camino, mas Dios, mas Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros, el camino que tomamos, que es nuestra corrupción y debilidad, porque esa es la característica del camino humano. Ese camino, dice la Escritura, Dios lo cargó sobre él. Y entonces oímos lo que va leyendo el profeta, lo que va leyendo el etíope, y qué es lo que escucha Felipe. Vamos a ver el pasaje. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Es decir, Felipe hace una pregunta, ¿entiendes lo que lees? Naturalmente el hombre no puede entender la Biblia. Y este hombre confirma esta verdad. Cuando a mí me empezaron a leer la Biblia, me fueron leyendo los versículos, yo no entendía de qué hablaba. Cuando me leyeron que yo tenía que volver a nacer, yo dije, ¿y qué es eso de volver a nacer? La persona que hablaba conmigo me empezó a explicar que tenemos que volver a nacer porque espiritual y moralmente estamos muertos, estamos separados de Dios. No tenemos relación con Dios y es imposible superar esta muerte. De hecho, es la causa de la muerte física, el pecado. Y este hombre me explicó que Cristo había muerto por mí para quitar esa barrera que constituían todas mis faltas entre Dios y yo. Y a medida que él me iba explicando, es como si un reflector fuera iluminando mi mente. Y yo empezara a comprender verdades que nunca había comprendido ni entendido, que brotaban de la palabra de Dios, pero que en la exposición de la persona que me hablaba de Cristo, se iban aclarando en mi mente. Quiero decirte a ti que has invitado a Jesucristo a vivir a tu corazón, que has vuelto a nacer. Quiero que observes a Felipe. Felipe subió a este carro y en el momento que él empieza a hablar de una realidad maravillosa que él está viviendo, que le permite no solamente comprender la Escritura, sino compartirla con otra persona. Él no se mete en rollos. Su seguridad en lo que ha creído le permite afirmar con toda confianza que él tiene la capacidad para explicar el contenido de la Escritura. No quiere decir que yo entiendo todo lo que dice la Biblia. Más o menos estoy familiarizado con ella, pero no tengo todo el conocimiento, pero ahí la llevo, ¿no? El caso es que en este sentido, cuando tú vuelves a nacer, la decisión de creer, invitar a Jesucristo a tu corazón, esa presencia de Cristo en el corazón, dice el apóstol Pablo, Cristo es sabiduría de Dios, poder de Dios. La persona que ha vuelto a nacer no entenderá todas las cosas, pero entiende lo más importante que el hombre tiene que entender. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es la razón de nuestra vida? Estamos aquí porque el hombre tiene que tomar una decisión respecto a su destino eterno. Todas las demás decisiones que tomas en la vida solamente tienen que ver con lo temporal. No sé por quién hayas votado para presidente el sexenio pasado, pero va a durar nada más 6 años. Son decisiones temporales. De las más trascendentes, cuando te casas, dices hasta que la muerte nos separe. No es para siempre. Nada de las decisiones que tomas en esta vida son para siempre. Lo que sí es para siempre es esta decisión en la que Dios interviene.
porque tiene esta característica. De esta forma, quiero que tú, que has tomado esta decisión, te afirmes en lo maravilloso que es conocer a Dios. Tal vez me digas, Juan Manuel, pero es que no entiendo mucho, es que no sé cómo decir. Olvídate de esto. Empieza a compartir la verdad. Te van a hacer preguntas que seguramente no vas a saber contestar. Pero lo que no se va a poder refutar de ninguna manera es lo que estás viviendo. Contra esto no hay argumento. Es una realidad. Es una realidad que incluso las personas que nos conocieron siempre nos ven diferentes. No entienden cuál es la diferencia, ¿sí? Pero ven una diferencia. Lo que pasa es que ahora tienes vida espiritual y una relación con Dios. Y tienes este privilegio maravilloso de poder compartir con la vida del que va al lado en el camino lo que Dios está haciendo por tu vida, lo que Dios ha hecho por ti. Poco a poco vas a ir entendiendo la Escritura. Puedes ir tomando los versículos que compartimos y vas a ir, mientras más leas, si hay un versículo que te ilustra la pregunta que a lo mejor te hicieron. Yo recuerdo cuando empecé a leer la Biblia, muchas veces llegaba yo a mi casa en la noche y me ponía a leer y yo encontraba el versículo que debía haberte entendido en una de las oportunidades que había tenido de platicar ese día y decía, no hombre, si hubiera tenido este versículo lo hubiera contestado este cuate, ¿no? Bueno, poco a poco fui entendiendo y no hay, de veras, no hay mayor banquete que poder estar al lado de la vida de otra persona y compartir la realidad de Jesucristo. Y si esta noche estás aquí, quiero decirte que es un verdadero privilegio poder explicarte y permitirle a Dios que vaya iluminando tu corazón para que veas tu necesidad de Dios, para que comprendas lo que Cristo hizo por ti. Dice el pasaje que Felipe, partiendo de esta escritura, continúa leyendo. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. ¿Por qué dice esto? Hay un momento en que le dice Pilato a Jesús, ¿no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o dejártela? Y se voltea a Pilato y Jesús con Pilato y le dice, tú no tienes poder para nada. Solamente quiero decirte que estoy aquí por una razón mucho más amplia de la que tú te imaginas. Era Dios. Unas horas antes, como unas 6 horas antes, lo detuvieron en el monte de Getsemaní. Cuando llegó la turba, llegó toda una tropa para detenerlo. Dice la Escritura que Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir como Dios que era, se adelantó a la gente. Él no quería que sus discípulos fueran en ese momento detenidos. Él tenía un plan para sus vidas. Y guardando la vida de sus discípulos, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Una pregunta muy profunda, porque tiene un fondo muy amplio. Le dijeron a Jesús de Nazaret. Y él les contestó, yo soy. Cuando contestó yo soy, todos los hombres cayeron en el piso. Toda la tropa. Porque no respondió como la persona que tenía un correo electrónico o un código postal, sino respondió como Dios que era, mostrando que nadie le podía quitar la vida. Pero, como cordero, como oveja, fue llevado al matadero. Es decir, la oveja es el animal más indefenso que existe. No puede hacer nada, o sea, lo matan las moscas, para que me entiendas. Y no exagero al decirte que las moscas provocan la muerte de las ovejas. Los pastores tienen que cuidar a las ovejas de todos los peligros, hasta de las moscas.
Así que este pasaje describe su actitud, su propósito. Juan Manuel, ¿por qué Dios se hizo hombre y no se defendió? Porque venía a comparecer en un juicio que se llevaría a cabo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Dios Padre entró en juicio con Jesús, pero en lugar de que Él compareciera a nombre suyo y pagara por sus propios errores, Él nunca cometió una falta. Él es Dios. Él se presentó a nombre tuyo, a nombre mío, a pagar por tus pecados y por los míos, para que tú y yo no tuviéramos que pagar en un lugar llamado infierno. Cuando yo escuché esto, nunca había pensado que yo estaba caminando rumbo al infierno. Pero la luz de la palabra de Dios iluminaba que mi destino era el último que yo quería encontrar. Yo nunca había creído en esto. Jamás se me había pasado por la cabeza. Pero mi conciencia siempre me redarguía cuando yo me portaba mal. Así que hablar de juicio, hablar de castigo, checa con la conciencia. Desde luego que Él me dijo que Dios lo había hecho porque era la única forma para salvarme. Y que el hecho de que yo estuviera oyendo la palabra de Dios era mi oportunidad para salvarme. Que yo solamente tenía que aceptar que en lugar de que Dios en este momento me estuviera llamando a comparecer y a dar cuenta de mis faltas, fíjate nada más la oportunidad que es escuchar el mensaje de salvación. En lugar de que tengas que dar razón de ti mismo, lo único que te pide Dios es que le pidas perdón de todo lo que has hecho. ¿Y por qué te pide que le pidas perdón? Porque necesitas reconocer que lo que estuvo mal, estuvo mal. ¿Por qué? Porque va a entrar a cambiarlo. Y no pueden hacerlo si tú no estás de acuerdo. Cuando tú le dices perdóname, es para reconocer que hay muchas cosas que no se debieron haber hecho nunca. Y que estás aceptando que Él haya muerto por ti, que Él haya pagado esto. Pero también aceptas que Él entre a cambiar tu vida, que haga de ti una nueva persona y te pueda llevar a donde Él ha planeado. Y no tener que enfrentarte a un juicio. Es una comparecencia increíble. En lugar de que tengas que pagar o incluso tengas que dar cuenta de todas tus cosas, además no podrías tener un recuento de todo lo que has hecho mal, lo único que te pide Dios es que le pidas perdón y que aceptes el pago, la condonación de toda tu deuda, que aceptes salvarte. ¿Por qué es que Dios, habiendo hecho esto por nosotros, lo dejó en nuestra decisión y dejó una responsabilidad de estas características? Porque no te puede llevar al cielo si no estás de acuerdo. Si tú quieres vivir tu vida, puedes continuar haciéndolo. No vas a ser feliz. De eso estoy completamente seguro. Pero si quieres que Dios te acompañe, cambie tu vida y se convierta en tu Señor, el invitar a Cristo será la decisión en que con toda la libertad le vas a decir, sí, quiero salvarme y quiero que cambies mi vida. Quiero que caminemos en comunión. Y esto lo va a hacer Dios, no lo vas a hacer tú. No es algo que dependa de ti. No es algo que Dios va a poner sobre tu responsabilidad porque no lo podrías hacer jamás. Así que con este pasaje, como cordero fue llevado al matadero delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Continúa. En su humillación no se le hizo justicia. Es un hecho que tú sabes que no se le pudo nunca demostrar las acusaciones, no se le podía acusar, pero falsificaron las acusaciones, presentaron testigos falsos en varios juicios, tuvo 6 juicios antes del Calvario y en ninguno se pudo demostrar su culpa. Así que jamás se le hizo justicia, es a lo que se refiere el pasaje. Continúa, por favor, Efraín. Mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Esto se refiere al hecho que él sería sacado de la vida en la plenitud de la vida, ¿sí? Es decir, a la edad de 33 años que él tenía. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es lo que yo estoy haciendo esta noche. Y estoy recordándote a ti que ya has invitado a Cristo a vivir a tu corazón, el gran privilegio que tienes. No hay mayor privilegio en la vida que poder estar al lado de las personas que Dios va moviendo en nuestro camino y experimentar, por un lado, el trabajo que Él hace en nuestros corazones para compartir la realidad de Dios con otras personas y ver el trabajo que Dios está haciendo en el corazón de las personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Este es un trabajo que Dios hace, porque esto no lo podemos nosotros hacer. Yo no puedo en este momento así escoger exactamente a las personas para que escuchen. A mí me encantaría que todos escucharan. Este es mi anhelo y este es mi sueño, y me gustaría que tener la oportunidad de hablarle a cuanto hombre pueda, pero también tengo que confesarte que ha sido maravilloso en mi caminar por la vida e ir encontrándome con la persona que responde al mensaje. En otros casos sembramos la palabra, pero no pierdas de vista esta oportunidad. Eres un verdadero ministro del Evangelio. Eso es lo que eres desde el momento en que te convertiste. Tienes la verdad en tus manos, aunque seguramente la irás comprendiendo mejor. Nada te ayudará más a compartir, a crecer en ella, que compartirla. Cuando compartes la palabra de Dios, te vas a sorprender de cómo el Espíritu Santo que está en ti te empieza incluso a ayudar a entender, compartiendo con la persona que escucha tu testimonio, tu deseo de salvación para ella, cómo tú mismo vas a ir entendiendo mejor. Y además te vas a encontrar en este proyecto maravilloso que es servir a Dios. Y en este sentido, Dios está trabajando también en ti, que todavía no has tomado esta decisión. Para mí, cuando estoy hablando de este mensaje en particular, lo único que recuerdo es la silla donde yo estaba sentado, la persona que me hablaba y cómo me volteaba la Biblia para que yo leyera el versículo que tenía que leer, que es exactamente de lo que habla, lo que acaba de leer Efraín. Le compartió el mensaje de Jesucristo. Siguieron platicando, habló de todo lo que quería hablar con él y llegaron a un lugar donde había agua, había un riachuelo o un lago, no sabemos qué, pero en ese camino desierto había un lugar donde había agua, un pequeño oasis. Por favor. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiero decirte que en aquel tiempo, cuando le habló del bautismo, ¿qué es el bautismo? Bueno, tú has de haber escuchado todo lo que te puedas imaginar sobre este tema. La palabra bautismo o bautizo significa teñir o sumergir. Eso es lo que significa. Los cristianos del primer siglo se bautizaban y se bautizaban inmediatamente que se convertían. Es más, no se bautizaban si no se convertían. ¿Por qué? Porque el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. El bautismo es el testimonio donde la persona reconoce que ha decidido creer en Cristo y que ha sepultado la vida que ha vivido hasta ese momento y a la hora de ser sumergido en el agua, ante los ojos de Dios, la vida que tú tuviste, que Dios ha cambiado desde el momento que entró a vivir a tu corazón, queda sepultada. Al salir del agua, tú das testimonio de que estás viviendo en una vida nueva. Felipe le había hablado del bautismo y en aquel momento la gente se bautizaba porque la vida era así, ¿no?
Hoy, si tú te quieres bautizar en Río San Ángel, pues vas a tener un problema, ¿sí? Vas a tener que... No, es que el río está abajo. El río, yo vivo al lado de la otra calle. Y me ha tocado ver el río lleno, rompiendo las coladeras, inundando toda el área. Pero si tú vas por esa área, hay unos árboles gigantescos. ¿Por qué? Porque abajo va este río. Yo, en la esquina hay un bolero que me platicaba que él de niño se bañaba en el río San Ángel, ¿no? Entonces, si la ciudad fuera como era hace 100 años, hace 150, saldríamos de esta reunión y en cualquier riachuelo que hubiera por aquí, nos podríamos bautizar. Bueno, en la noche tal vez esperaríamos, pero no habría problema. Así que cuando le dice el etíope, oye, yo quiero ir tan lejos como se pueda en este momento. Aquí hay agua, detiene el carruaje, ¿qué impide que yo me bautice? Por favor. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto quiere decir, Jesús es el nombre que le pusieron al hombre que se hizo hombre. Cristo significa Mesías y el Hijo de Dios significa Dios. Creo estas tres cosas. Que Él se hizo hombre para ocupar mi lugar en el castigo que yo merecía. Creo que Él es la persona prometida por Dios para mi salvación. Y creo que es Dios el que hizo todo esto por mí. ¿Sabes lo que significa creer? En la Biblia creer es tener, es recibir, es aceptar. En ese momento lo invitó a tomar la decisión. Detuvieron el carruaje, se bautizó e incluso cuando salen del agua, lee el pasaje. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Un poco diferente a como había estado. No hay nada igual que volver a nacer. Cuando yo recibí a Cristo, no tuve tiempo de darme cuenta de todo lo que estaba pasando. Eran las 8 de la noche. Me fui con unos cuates a un reventón, no me reventé y me fui a dormir. Pero cuando me levanté en la mañana, me acuerdo que me incorporé y dije, ¿por qué estoy feliz? Y tan feliz como nunca lo había estado en la vida. Y dije, ¿a poco es tan simple? Esta pregunta me la estuve haciendo todo el día, pero a medida que iba pasando el día, la realidad de Dios en el corazón me arrollaba. Y puedo imaginarme lo que vivía este etíope una vez que Cristo entró a vivir a su corazón. Quiero nada más, aquí me voy a detener, porque no quiero seguir adelante sin invitarte a ti que esta noche nos estás acompañando, invitarte a recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque creo que es el momento que debemos de tener, en este caso, tu vida, y invitarte a tomar esta decisión. ¿A qué me refiero? A esto, mira, te voy a leer este versículo que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. ¿Dónde se describe? A la puerta del corazón. ¿De quién? De la persona que todavía no lo ha invitado. ¿Qué tiene que hacer la persona? Abrir la puerta del corazón. ¿Qué va a pasar si lo hace? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No solamente va a entrar a vivir a tu corazón, sino comenzará una amistad, una relación personal para siempre entre tú
Y la persona que murió en la cruz, que pagó por tus pecados, pero que se levantó de los muertos para tener esta oportunidad de llegar hasta la puerta de tu vida e invitarte a la salvación. Si quieres que detengamos aquí, o si quieres detenerte en este momento, mejor dicho, en tu vida, y darle la oportunidad a Dios que entre a vivir a tu corazón, al igual que Felipe, lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de creer en el perdón, en la salvación e invitarlo a vivir a tu corazón. Si quieres tomar esta decisión, quiero decirte que en este momento vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestra plática, vamos a orar. Yo voy a orar en voz alta y la persona que quiera orar conmigo, ¿qué voy a hacer en esta oración? Te voy a guiar para que tú te dirijas a Dios y a través de estas palabras lo invites a vivir a tu corazón. No tienes que decir nada en voz alta, yo voy a orar en voz alta, pero sí te voy a pedir que con toda claridad desde el interior de tu corazón te dirijas a Él. Le vas a pedir perdón por tus pecados, vas a aceptar el pago que Él hizo por ti en la cruz, le vas a pedir que entre a vivir a tu corazón y le vas a pedir algo muy importante, que cambie tu vida, que la transforme. ¿Para qué? Para que tú puedas experimentar el gozo, la paz y la felicidad que tanto demanda tu alma. Dios la va a producir. Así que vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y la persona que quiera tomar esta decisión, ahí desde el interior de tu corazón, dirígete a Dios a través de estas palabras. Vamos a inclinar nuestro rostro e invítalo a vivir a tu corazón. Señor, te quiero dar gracias porque me has permitido comprender la razón por la que tú fuiste a la cruz, el lugar donde tú aceptaste pagar por todos mis pecados para evitar que yo lo tuviera que hacer separado de ti en el infierno. Entendiendo esto, quiero pedirte que me perdones de todo lo que he hecho mal en mi vida. Y quiero aceptar este perdón y este pago que hiciste para salvarme. Y ahora quiero abrirte la puerta de mi corazón y pedirte que entres a mi vida. Cambia todo lo que yo soy. Haz de mí una nueva persona. Te pido que arregles todo lo que está mal en mi vida. Y que a partir de este momento tú te encargues de conducirla. Y te pido que seas mi Señor para siempre. Te doy gracias, Jesús, porque ahora te pertenezco. Y todo esto te lo pido en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como la salvación es un regalo, solamente la tienes que aceptar. Si tú lo hiciste allá en internet, perdón que no me dirigí a ti en internet, pero si lo hiciste, quiero solamente decirte que Cristo va a entrar a vivir a tu corazón. Pero si lo hiciste en esta reunión, si esta noche le pediste a Cristo que entrara a vivir a tu corazón y me lo quieres compartir, ¿por qué te quiero pedir que me lo compartas? Primero, porque me da mucho gusto saber cuando alguien ha invitado a Cristo a vivir a su corazón. Y segundo, porque quiero aclararte algo relacionado con esta decisión. Así que te voy a pedir con toda confianza, si esta noche le pediste a Cristo que entrara a tu corazón y me lo quieres compartir, yo te quiero decir algo de manera personal, algo relacionado con esta decisión, te voy a pedir que sencillamente me lo indiques alzando tu mano.
No sé si alguien lo haya hecho esta noche. Si lo hiciste, indícamelo alzando tu mano, con toda confianza. Yo lo hice hace 46 años, así que esta noche no entró a vivir a mi corazón. Pero si lo hiciste y me lo quieres compartir, indícamelo alzando tu mano. ¿Alguien que lo haya hecho? ¿Que le haya pedido a Cristo que entrara a vivir a su corazón? ¿Alguien? ¿Tu nombre? ¿Alfredo? Ok. Alfredo, te quiero hacer una pregunta con todo propósito. Me da mucho gusto que me des la oportunidad de saber que lo hiciste. Te quiero hacer una pregunta con un fin muy concreto. ¿Dónde está Cristo ahora? Quiero que estés seguro, pero no porque yo te lo diga, sino porque Él lo prometió. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La última frase de este de este versículo, indica que va a comenzar una amistad personal. Cuando alguien te invitaba en los días de Cristo a comer, a cenar a su casa, era para decirte que quería ser tu amigo y tu amigo para siempre. Esto es lo que significa esta expresión. Así que puedes estar seguro que Él entró en este momento a vivir a tu corazón. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta de que Él ha entrado a vivir a tu corazón? Ahorita te digo, Alfredo. No sé si alguien más, es que a veces sí cuesta la levantada, pero ¿alguien más lo haya hecho? ¿Nadie más? Bueno, ok. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que ha entrado a vivir a tu corazón, Alfredo? Fíjate lo que dice aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios va a cambiar tu vida para que sepas que Él ha entrado a vivir a tu corazón y también para que la disfrutes. Bueno, nos vemos el próximo martes. Me despido de la transmisión en internet. Nos vemos el próximo martes y que Dios los bendiga.